compuesto por actina, miosina, hay una contracción, hay un movimiento de estas estructuras para la contracción, pero no es lo único que tenemos, ¿no? Este sarcómero, antes está compuesto por una miofibrilla, el cúmulo de miofibrillas envueltos por un sarcolema. En este sarcolema pues hay matriz extracelular con colágeno fibrilar, existen algunas proteínas de conexión como la distrofina, existen algunas otras proteínas a nivel del sarcoplasma, de la membrana nuclear, como la hemerina, ¿no? Cualquier alteración a nivel de estas proteínas podría causar una alteración muscular. Entonces, hay un enfoque diagnóstico general para cualquier afectación muscular, que es lo que viene a ser la miopatía, ¿no? Básicamente, en la anamnesis debo ser minucioso y debo ver algunas referencias cronológicas, básicamente el patrón de fuerza, ¿no? Y debo ver si existe una localización de la debilidad, si hay un patrón de localización de debilidad. En cuanto a algunas referencias cronológicas, me refiero, por ejemplo, antes del embarazo, cuál era el vigor de los movimientos fetales, una vez nace, cuál es la fuerza del llanto, cómo succiona, a qué edad empezó a sostener la cabeza, a qué edad se sostuvo sentado, a qué edad se paró, a qué edad empezó a caminar, a qué edad empezó a subir gradas, ¿no? Todo eso nos ayuda a correr, saltar, si es que participa de juegos, de deportes, si es que empieza a presentar algunas alteraciones ortopédicas, ¿no? Escoliosis, pie clavo, deformidades esqueléticas, ¿no? Y en cuanto a las actividades de la vida diaria, caídas fáciles, dificultad para levantarse del suelo, de un sofá, problemas para subir escaleras, cómo le va usando transporte público, autobús, puede subir, usa bastones, muletas, hay problemas para dormir, muy recostado, disnea, hipersomnia, disfagia, calambres, intolerancia al ejercicio. En cuanto a la distribución, pues hay que ver, ¿no? Si los músculos afectados son más oculares, es más facial, hay un problema de cinturas, es decir, un problema de debilidad proximal, o existe la afectación es más distal, ¿no? Hay que preguntar a la familia por antecedentes familiares. Recordemos que muchas de estas enfermedades pueden ser genéticas, ¿no? Entonces hay que hacer esa consulta siempre, ver consumo de fármacos o tóxicos que podrían influenciar en la función muscular normal, ¿no? Y ver algunos signos de afectación cardíaca o insuficiencia respiratoria. Dentro de los fármacos que pueden alterar la función muscular, algunos de uso muy común, como son las estatinas, ¿no? Que pueden dar una miositis necrotizante, y los damos a diario, ¿no? Incluso los asociamos a otros hipolipemiantes, como son los fibratos, ¿no? Y la asociación da más riesgo. Algunos como propofol, que se usa en unidad de cuidados intensivos, amiodarona, antiarrítmicos, ¿no? Antivirales sidobudina, aquí también tenemos al interferón, que les hablé anteriormente en esclerosis múltiple, ¿no? Hay que estar vigilando. En cuanto a afectación cardíaca o respiratoria, pues existen algunas enfermedades ligadas a trastornos de conducción, como es Emery Dreifuss, la vamos a describir un poquito adelante, miocardiopatía en las distrofinopatías, ¿no? Insuficiencias ventilatorias en POMPE, en distrofia de cinturas, ¿no? En cuanto a los exámenes auxiliares que nos pueden ayudar a enfocar el diagnóstico de miopatía, la electromiografía, para casos en los cuales haya dudas, distingue, ¿no? Un patrón de nervio, de afectación de nervio, de neuropatía, de uno de afectación muscular, de miopatía. Es básicamente la aguja. No sé si han visto electromiografía, hay una fase con conducción, con corriente, y hay una fase en la cual se pincha algunos grupos musculares, ¿no? Al introducir esta aguja, se describe un patrón miopático. Y esto nos ayuda a diferenciar de neuropatía, de enfermedad de neurona motora o de enfermedades neuromuscular, ¿no? Algunas enzimas musculares que pueden elevarse, ¿no? La CPK total es conocida, la tenemos a la mano, aumenta básicamente por lisis muscular, ¿no? Enfermedades tóxicas, metabólicas, inflamatorias, las distrofias elevan la CPK. Puede estar normal cuando la afectación muscular es lenta, ¿no? Algunos estudios de imágenes, la ecografía, para ver partes blandas, aprecia atrofia o cambios, aprecia atrofia, inflamación, pero tiene dificultad para ver los cambios precoces y también tiene una dificultad para estudiar músculos profundos, ¿no? La resonancia tiene ventajas sobre la ecografía, el problema es costos, el problema es accesibilidad, ¿no? Pero sí nos permite definir un patrón. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de resonancia en miembros inferiores en el cual vemos gran atrofia a nivel de la musculatura posterior en miembros inferiores, ¿no?
básicamente posterior. Hasta ahí, con nuestro laboratorio, con nuestra electromiografía, podemos decir que el paciente tiene miopatía. Pero para poder dar un tratamiento, para poder decirle cuál es el pronóstico, yo necesito, o sea, a esa miopatía ponerle un apellido. Entonces necesito buscar la etiología de la miopatía. En el caso de miopatía, la biopsia muscular pues ayuda, ¿no? Muchas veces en el medio nos quedamos cortos en cuanto a llegar al diagnóstico propio, ¿no? Es a veces complicado. La biopsia muscular puede haber una variabilidad en las fibras musculares, en el calibre de las fibras musculares, aumento del tejido conectivo en casos avanzados, se puede ver focos de inflamación, se pueden ver focos de inclusiones vaculares, ¿no? Para confirmar algunas de las miopatías, yo requiero estudio genético, ¿no? Para distrofias, para canalopatías, enfermedades mitocondriales o glucogenosis. Existen algunas otras pruebas que nos pueden ayudar a llegar a un diagnóstico etiológico, como por ejemplo es el lactato, que se eleva en miopatía mitocondrial, ¿no? Y bueno, aquí está un estudio de anatomía patológica, ¿no? En el cual vemos infiltrado inflamatorio, básicamente en estas láminas, y en algunos de ellos vacuolar. Las tinciones que se usan en estas son hematoxilina eosina, algunos de ellos requieren algunas tinciones especiales, rojo Congo, y algunas otras especiales de inmunohistoquímica, ¿no? Ya viendo etiologías propiamente, una por una, las primeras que vamos a describir son genéticas, distrofias musculares. A la cabeza está la distrofia muscular de Duchenne, que viene a ser la distrofia o la miopatía genética más común. No es una enfermedad recesiva ligada al gen X, ¿no? Es el gen que codifica la distrofina. De ahí viene el nombre de distrofia, ¿no? En este caso, en esta mutación, existe una delección, lo que provoca la ausencia total de la distrofina. Es decir, el paciente con Duchenne no tiene distrofina. Y hemos visto que era una proteína de anclaje, ¿no? Es una prevalencia en varones de 3 a 100.000. Como hemos visto, es recesiva ligada al gen X. Casos descritos en mujeres no hay, porque si no hay distrofina no nacen vivos. En la clínica hay debilidad muscular progresiva, bajo coeficiente intelectual, cardiomiopatía. A los 2 a 4 años empiezan con torpeza muscular, no saltan. Existe este signo de Gowers, en el cual necesita un apoyo para ponerse en pie, con las manos primero en el suelo, luego en las rodillas y después recién se incorpora. A los 5 o 6 años empiezan caídas frecuentes, ya tiene dificultad para correr, bambolea las caderas al caminar, ¿no? Como una medida para tener más soporte. Puede haber escoliosis, puede haber hiperlordosis, todas modificaciones para mantenerse, tratar de sostenerse en pie, ¿no? A partir de los 8, 10 años, máximo hasta los 12 años, ya imposibilidad para caminar, y generalmente entre 25 y 30 años fallecen por insuficiencia respiratoria, ¿no? Algunos de ellos también fallecen por patología cardíaca. Recordemos que el corazón es músculo, ¿no? Y al no haber distrofina, ellos también hacen miocardiopatía. El diagnóstico se da con una CPK elevada, bastante elevada, estudio genético y biopsia muscular, ¿no? Y existe un tratamiento, no es 100% efectivo, pero los corticoides, el que tiene estudios particularmente es el de Deflazacort. A esta dosis, 0.9 miligramos por kilo, retrasan la progresión y se dan básicamente hasta que el paciente todavía pueda caminar. La idea es darle algunos años en los cuales él todavía pueda deambular por sí solo, ¿no? Detienen o prolongan un poco, 2 a 5 años. Aquí, por ejemplo, vemos este paciente con una pseudo hipertrofia muscular. Hay acúmulo de grasa a nivel de pantorrillas, entonces parece tener un músculo hipertrófico, es falso, ¿no? Y aquí vemos el desarrollo de un paciente en el cual de pequeño, una postura erguida, y poco a poco va viendo cambios en columna, ¿no? Hiperlordosis, escoliosis, adaptativos, ¿no? Y esta es la maniobra de Gowers, ¿no? Paciente echado, yo le pido que se pare, y para incorporarse, primero usa el apoyo de las manos en el suelo, las pasa a las rodillas y poco a poco recién se para, ¿no? Por la debilidad proximal que presenta. Dentro de las distrofias musculares, la otra que tenemos es la distrofia de Becker, ¿no? Que es como que la hermana menor de la distrofia de Duchenne, ¿no? En la cual hay una mutación, pero la mutación no es tan catastrófica, entonces hay una distrofina en menor cantidad, defectuosa, pero hay, ¿no? El cuadro clínico es un poco más tardío, la evolución es más lenta, generalmente va a depender de
de la cantidad de distrofina que tenga, ¿no? Puede iniciar entre los 4 y 19 años, dependiendo si la mutación es muy leve, pues inicia tardíamente. Y lo mismo, ¿no? Pueden mantener la marcha algunos 20, 30, 40 años en promedio, pero algunos se ha visto que llegan a la vejez todavía caminando, ¿no? La supervivencia va a ser variable, básicamente aquí va a depender de la afectación del corazón, ¿no? La afectación cardíaca que da miocardiopatía o de la insuficiencia respiratoria. Y en este caso, a diferencia de Duchenne, el retraso mental es raro. Otra de estas distrofias es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, una mutación también en cromosoma X, en el gen EMD, que es el que codifica la hemerina, ¿no? En esta mutación hay distrofia muscular más contracción articular precoz y hay un defecto de conducción cardíaca, que es lo que tenemos que vigilar. Estos pacientes suelen tener debilidad en hombros, brazos y en compartimiento anterior de piernas, ¿no? Vemos aquí la atrofia marcada en piernas. Y lo que estos pacientes suelen tener es contractura y retracción articular, ¿no? Vemos aquí la flexión de los codos. Esta paciente con flexión en codos, con flexión en muñecas, está haciendo dorsiflexión, no está parada de puntas, ¿no? Generalmente el manejo de la retracción es quirúrgico, ¿no? Corta tendones para que retome su posición. Y lo que hay que hacer aquí sí es vigilancia estricta cardíaca, porque hacen arritmia y puede dar muerte súbita. Entonces hay un riesgo de muerte súbita, se debe hacer controles cardíacos anuales, incluso algunos ponen desfibriladores como prevención. Existen otras distrofias musculares, como les he dicho, esto es pues un capítulo amplio, ¿no? Existen unas que se conocen como de cinturas, que son muy diversas. Puede haber autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, dependiendo de la mutación de genes específicos pueden caracterizarse de miopatía distal, algunas solo de cintura escapular, otras predominantemente de cintura pélvica, ¿no? No es necesario aprenderlas, en realidad el diagnóstico de esto es genético, ¿no? Y en nuestro medio es bastante complicado. Esta distrofia facio-escapulohumeral la coloqué la Landowski de Yerin porque viene a ser la tercera en frecuencia. La primera es Duchenne, la segunda es Steiner, que la vamos a ver posteriormente, y esta viene a ser la tercera, ¿no? Esta es una mutación autosómica dominante del brazo largo del cromosoma 4, es de aparición juvenil y tiene esta característica bien particular, ¿no? Debilidad facial y una debilidad para elevar brazos, ¿no? Y se mira este signo de la escápula alada, ¿no? Por la debilidad escapulohumeral, ¿no? Aquí no hay participación cardiorrespiratoria y afortunadamente es más un tema en parte funcional, pero no limitante, y la esperanza de vida es normal, ¿no? Y esta es la segunda en frecuencia, la más frecuente de aparición en adultos, ¿no? La distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steiner. Se describen de 10 a 12 casos por 100.000, igual es una enfermedad autosómica dominante. Hay una expansión del triplete, ¿no? del gen en el brazo largo del cromosoma 19, y la gravedad, igual que todas estas mutaciones, va a estar dependiente de qué tan mutado esté, de qué tan expandido esté mi triplete, ¿no? En esta, la clínica se caracteriza por miotonía, que es un fenómeno en el cual hay una dificultad para relajar el músculo una vez contraído. Hay distrofia muscular, esta es de inicio adulto, la afectación es más distal a diferencia de las otras que eran más proximales. Hay una afectación facial con ptosis, como vemos en la cara del paciente, se tornan disáutricos, hay una debilidad en musculatura cervical. Esta se asocia a calvicie precoz, trastornos en conducción cardíaca, diabetes, cataratas, atrofia gonadal, puede haber déficit intelectual, hay reducción de la motilidad esofágica y colónica, ¿no? Existen algunas formas congénitas graves por herencia materna, en el cual nacen con hipotonía, debilidad facial, vulvar, insuficiencia respiratoria y tienen mal pronóstico, ¿no? El diagnóstico en el caso de la distrofia miotónica, al igual que en todos los anteriores, electromiografía, CPK, la CPK en este caso va a estar normal, la biopsia y el estudio genético, ¿no? Y el manejo básicamente es sintomático, y para este síntoma bastante particular de la enfermedad que viene a ser la miotonía, que es la dificultad para relajar el músculo, la fenitoína puede ser efectiva. Acá vemos un paciente con una calvicie precoz, este paciente debe tener 50 años, una facies abotagada, no tosis palpebral. Y aquí
para que veamos un poco lo que es la miotonía. No sé si alguno lo ha podido verla. Le damos la mano al paciente, la apertura de manera normal porque no hay una contracción sostenida intensa. Hago una percusión en región pelar, lo cual genera una gran contractura, ¿no? Y el paciente no puede volver, ¿no? Una gran contractura, una dificultad para regresar, ¿no? Ahora pido una prensión, pido que apriete mis dedos. Posteriormente yo me zafo de la garra. Y el paciente tiene problemas para la apertura, ¿no? No me podía zafar y se queda con la mano un poco contraída. Este es el fenómeno de la miotonía, clásico de esta enfermedad de Steiner. Hay otras enfermedades que la manifiestan, pero esta es la más común, ¿no? Listo, ahí. Para comentar las más comunes de estas enfermedades genéticas, ahora vamos a pasar a miopatías metabólicas. Comenzamos por las que son por alteración del metabolismo de hidratos de carbono, ¿no? El músculo necesita mucha energía, ¿no? Tiene múltiples mitocondrias, necesita energía para contraerse, ¿no? La primera que vamos a ver es la enfermedad de Pompe, conocida también como glucogenosis tipo 2, en la cual hay una disminución de una actividad enzimática, ¿no? Que es la alfa-glicosidasa. Esta puede tener inicio temprano e inicio tardío. La de inicio temprano se describe en menores de un año, ¿no? Es por deficiencia casi nula actividad enzimática, ¿no? Entonces, en estos menores de un año hay debilidad, hipotonía progresiva, y estos sí se complican con miocardiopatía y hepatomegalia, ¿no? Hay que tratar de sospecharla rápido para dar el tratamiento. Afortunadamente esta tiene tratamiento. En la de inicio tardío, que es pacientes por encima del año, hay una miopatía progresiva en troncos, cinturas, o sea, es más proximal, cardiomegalia, pero no organomegalia, y tiene una forma benigna que debuta a partir de la segunda y cuarta década, ¿no? Con una debilidad lenta progresiva. En el caso de Pompe, la CPK va a estar elevada moderadamente, la electromiografía va a tener el patrón miopático y el estudio genético es el que confirma el diagnóstico, ¿no? Existe la enzima, incluso en el medio existe la enzima, ¿no? Es una reposición que se le coloca la enzima, hay actividad de la enzima y el paciente puede hacer sus actividades, ¿no? La debilidad se supera. Esta otra alteración del metabolismo de hidratos de carbono relativamente frecuente, la enfermedad de McArdle, ¿no? La glucogenosis tipo 4. Esta es autosómica recesiva por un déficit de la fosforilasa, es más en varones, 2:1. El inicio suele ser en menores de 15 años y esta clásicamente se caracteriza por la intolerancia al ejercicio, ¿no? Después del ejercicio el paciente empieza a tener síntomas de fatiga, contracturas, calambres. Como hay lisis, destrucción muscular, puede haber mioglobinuria y en casos severos la mioglobinuria puede ocasionar falla renal, ¿no? En este caso la CPK basal está un poco elevada, pero se eleva aún más después del ejercicio, ¿no? Una forma de diagnosticarla, ¿no? Y le pido que el ejercicio le tomo CPK y va a estar más alta. En la biopsia hay una miopatía macular y el estudio genético nuevamente es el definitivo, ¿no? Lo que hay que hacer en estos pacientes es promover una dieta rica en carbohidratos y que eviten esfuerzo intenso por el riesgo de mioglobinuria y posterior falla renal. Existen algunas alteraciones del metabolismo lipídico que también pueden causar miopatía y existen miopatías mitocondriales en las cuales generalmente la afectación no es solo muscular. La afectación muscular está en cortejos de una enfermedad mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el síndrome de Kearns-Sayre, que cursa con oftalmoplegia, defectos de conducción cardíaca, degeneración retiniana y estatura baja, ¿no? Además de miopatía. El síndrome de MERF y el síndrome de Melas, que vienen a ser siglas, ¿no? MERF es epilepsia mioclónica y fibras rojo rasgadas en la biopsia, y Melas, que es un acrónimo de miopatía, encefalopatía, acidosis láctica, lesiones cerebrales tipo stroke y convulsiones, ¿no? Además de miopatía, como les digo, en las mitocondriales suele haber un cortejo clínico más amplio. El ácido láctico, como lo describe un Melas, en las mitocondriales suele estar elevado, a diferencia de las otras, ¿no? Y igual el diagnóstico es genético. Aquí vemos un estudio de anatomía patológica en el cual se miran esas fibras rojo rasgadas, ¿no? En la miopatía mitocondrial.
Pasando a otro grupo, un grupo un poco grande, miopatías inflamatorias, que es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por debilidad e infiltrado inflamatorio en la biopsia muscular, ¿no? La incidencia aproximada es de 1 a 100.000 casos. Se han descrito 5 entidades, algunos describen solo 4, algunos quieren considerar todavía la polimiositis, ¿no? Básicamente son dermatomiositis, miositis por cuerpos de inclusión, miositis necrotizante autoinmune, el síndrome antisintetasa y la polimiositis, que es discutible porque lo que se está viendo es que muchos de los pacientes con polimiositis o tienen una enfermedad de tejido conectivo reumatológica que promueve la miositis, la polimiositis, o están dentro de los otros grupos, ¿no? Entonces, como una entidad aislada ya no se le está viendo mucho. En cuanto a la dermatomiositis, es más de mujeres, se puede presentar desde niños a adultos, y hay anticuerpos en relación a ella, ¿no? Los anticuerpos para los AMA y los asma, ¿no? Que son anticuerpos contra músculo, que son un grupo, al igual que los ANA, ¿no? Hay varios de ellos, y los asma, que son los que son ligados a músculo, ¿no? La dermatomiositis puede ser también un síndrome paraneoplásico, ¿no? Se asocia a cáncer de mama, de ovario, de pulmón y de tracto gastrointestinal. Dentro de la clínica, como su nombre lo dice, hay un exantema cutáneo, orbicular, párpados, este es el que estamos viendo en la paciente, en heliotropo. Hay eritema de nudillos, con erupciones violáceas, que son las pápulas de Gottron, ¿no? La debilidad suele ser subaguda, suele ser más proximal, cinturas pélvica, escapular. Estas miopatías inflamatorias en general puede asociarse a síntomas sistémicos, ¿no? Puede haber artralgias, puede haber enfermedad pulmonar intersticial, alteraciones de conducción, miocardiopatía. En cuanto al diagnóstico, la CPK suele estar elevada, en la electromiografía va a haber un aumento de la actividad espontánea, va a haber patrón miopático, la resonancia va a mostrar un edema difuso generalmente a nivel de musculatura proximal, y la biopsia pues muestra un infiltrado pericial y perivascular. En el caso de la dermatomiositis hay una respuesta a corticoides, ¿no? A terapia inmunosupresora, corticoides, azatioprina, micofenolato. La miositis por cuerpos de inclusión es una miopatía un poco más crónica, más larvada, en la cual hay una miopatía de larga data, más inflamación, y en la biopsia vacuolas ribeteadas, ¿no? E inclusiones dentro del núcleo y del citoplasma. El diagnóstico es por biopsia. Esta generalmente es de personas mayores, más de 50 años, una prevalencia más o menos de 32 por millón. Y el cuadro es agudo crónico de debilidad proximal en las 4 extremidades. La evolución es lenta, progresiva, hasta el 60% cursa con disfagia, lo cual le da peor pronóstico. Normalmente aquí la CPK va a estar normal o levemente elevada. El patrón de electromiografía nuevamente va a ser miopático y no hay anticuerpos específicos relacionados a esta enfermedad. La biopsia muscular muestra la inflamación endomicial, y lo que es característico son estas vacuolas de tamaño variable, que son las que estamos viendo aquí en una tinción de rojo congo, ¿no? Aquí vemos un paciente con hipotrofia en cuádriceps, debilidad en antebrazo, hipotrofia en antebrazo, ¿no? Y esta miopatía por cuerpos de inclusión, lo importante es que no tiene respuesta a inmunosupresores, no hay tratamiento, ¿no? No responde a corticoterapia. La otra que vemos por aquí es la necrotizante autoinmune, que puede ser causa multifactorial, puede estar en contexto de cáncer, de virus, de tóxicos como por ejemplo las estatinas, que podrían provocar en un cuadro grave esta miositis, ¿no? El cuadro es más agudo que las anteriores, debilidad muscular grave, distribución proximal, se asocia bastante a disfagia, la CPK va a estar elevada, la electromiografía va a mostrar un patrón miopático nuevamente, y aquí sí hay algunos anticuerpos asociados, ¿no? Cuando está presente este anticuerpo anti-SRP, la afectación cardíaca asociada es más frecuente, ¿no? Lo mismo en la biopsia, se va a ver fibras necróticas y macrófagos, y el tratamiento es inmunosupresor, corticoides. La única que no responde, miositis por cuerpos de inclusiones. Las demás responden, ¿no? Y este síndrome antisintetasa es una enfermedad ya mucho más sistémica, ¿no? En la cual hay debilidad muscular, pero en el contexto de una enfermedad pulmonar intersticial, lesiones térmicas, fenómeno de Raynaud, y estas manos de mecánico que vemos aquí con lesiones descamativas, ¿no? Esta se asocia a anticuerpos antiaminoid, ARNT sintetasa. El principal de estos, porque son grupos, es el anti-Jo1, y en esta sí hay respuesta a corticoides, ¿no? Existen algunas otras miopatías tóxico-metabólicas, por ejemplo, patología tiroidea en porcentajes altos, ¿no? En hipertiroidismo puede haber una miopatía crónica, pero de síntomas leves hasta un 80% de los casos. Y el hiperparatiroidismo se puede asociar a parálisis periódicas hipocalémicas, que quiere decir debilidad muscular
de inicio rápido, pero de resolución continua con las horas o días. En cuanto al hipotiroidismo, igual miopatía hasta el 25% de los casos, intervención lenta, proximal, leve. Aquí hay mialgias, calambres, ¿no? Que forman parte del cortejo del hipotiroidismo muchas veces y no se diagnostica como miopatía. Las alteraciones adrenales, ya sea por exceso o por defecto Cushing o insuficiencia adrenal, lo mismo, se asocian a miopatía, especialmente el Cushing, ¿no? Que sabemos que dentro del cortejo hay atrofia proximal del 90% de los pacientes, predomina en miembros inferiores. Y algunas drogas, ¿no? Para nuevamente reforzar la idea, ¿no? Estatinas, hipoglicemiantes, hay que estar atentos, amiodarona, también colchicina, corticoides, ¿no? Y pasando ya a enfermedad de unión neuromuscular, que es el último tema. Aquí tenemos la unión neuromuscular, en la cual está nuestra neurona motora, la hendidura y el músculo, ¿no? La membrana del músculo. ¿Cómo es aquí la activación muscular? Bueno, hay una respuesta eléctrica que se convierte en química y posteriormente nuevamente en eléctrica. Si recordamos un poco de fisiología, el estímulo eléctrico viene, lo que hace es aperturar canales de calcio dependientes de voltaje, el calcio ingresa, la acetilcolina, que es el neurotransmisor aquí, está en unas vacuolas. Al ingresar el calcio atrae la acetilcolina en esa vacuola, libera la acetilcolina activa canales de sodio, y lo cual genera nuevamente estímulo eléctrico, ¿no? Entonces aquí tenemos los receptores de la acetilcolina que tienen que unirse a la acetilcolina para ser activados, y tenemos algunas otras proteínas como son esta LRP y MUSC, que lo que hacen es hacer que los receptores estén agrupados, o sea, sean más frecuentes, ¿no? Y estas son importantes, como vemos, postsinápticas, ¿no? Para lo que viene a ser miastenia gravis. Y dentro de las alteraciones presinápticas más comunes tenemos el síndrome de Lamberito y el botulismo, que son mucho más raras. Como enfermedad de placa neuromuscular, la miastenia gravis, pues es, al igual que esclerosis múltiple desmielinizante, miastenia gravis es la gran estrella en trastorno neuromuscular, de placa neuromuscular, es el trastorno representativo, tiene una prevalencia entre 100 y 300 casos por millón, una incidencia de 10 a 30 por millón, y es más en mujeres, 2 a 1. La edad de inicio, generalmente 30 años en mujeres. Cuando es en varones, los varones las igualamos cuando envejecemos, ¿no? Los varones a los 50 años, ¿no? Tiene dos picos, uno de inicio temprano, que es más en mujeres, y el de inicio tardío, que es igual en género, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. A la larga las empatamos. Esta enfermedad sí se asocia a otras enfermedades autoinmunes, hasta un 10% a lupus, artritis, polimiositis, hipertiroidismo, hay que buscarlo. Y está asociado a alteraciones químicas, ¿no? El 75% tienen hiperplasia tímica y el 10% tienen timoma. En cuanto a la fisiopatología, lo que hay aquí, al ser una alteración postsináptica, son anticuerpos. Los más comunes son anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, se unen al receptor y evitan que la acetilcolina liberada por el nervio se una, ¿no? Entonces no hay activación. En cuanto a la clínica, fatigabilidad muscular, ¿no? El paciente se cansa tras someterse al ejercicio, mejora con el reposo. La base del diagnóstico es que fluctúa, ¿no? En el día. El paciente descansa, despierta recuperado, y a lo largo del día va teniendo debilidad, ¿no? Al inicio puede presentarse solo como fatigabilidad oculomotora, o sea, es decir, tosis o diplopia. Hasta en un 50% de casos es el inicio de la enfermedad. Generalmente, si bien puede iniciar solo ocular, la mayoría de los pacientes al año, 80-90%, pasan a tener síntomas generalizados también. Algunos debutan con afectación vulvar, que es más grave, hasta un 10%, y algunos otros debutan solo con afectación proximal, ¿no? La afectación ocular se caracteriza por oftalmoparesia con diplopia binocular y tosis, ¿no? El paciente característicamente te dice: me tapo un ojo y miro bien, doctor. Esto suele ser asimétrico, ¿no? Y hay una mejoría tras la aplicación del hielo sobre el párpado, ¿no? Esto se llama test del hielo, ¿no? Se ponen hielo y mejoran. Esto tiene
un sustento, ¿no? La acetilcolina liberada es destruida por la acetilcolinesterasa para poder ser nuevamente recapturada. Entonces, al yo poner hielo o frío, lo que hago es hacer que la actividad de la enzima sea menor. Entonces, al tener menos enzima, la acetilcolina va a estar mayor tiempo en la placa, va a estar en mayor cantidad y el paciente va a mejorar, ¿no? Porque si bien tendrá varios receptores tapados, al tener mayor acetilcolina va a haber actividad todavía, ¿no? Hay una afectación vulvar que se caracteriza por disfagia, disfonía, dificultad para eliminar secreciones, voz gangosa y apagada. Y aquí vemos, ¿no?, una tosis palpebral asimétrica, fluctuante. Aquí vemos una... este paciente está diplópico, obviamente, ¿no? Hay una alteración en la mirada conjugada, ¿no? Una disconjugación de la mirada con este ojo mirando hacia... vertido hacia afuera, ¿no? Acá hay una atrofia en lengua y un problema para sostener la cabeza, ¿no? Un paciente que el peso de la cabeza le gana y se le cae por problema axial cervical. Y aquí vemos un test de hielo, ¿no? El paciente tosado coloca hielo sobre el párpado afectado y hay una mejoría, ¿no?, después de algunos minutos, ¿no? En el caso del paciente colocó por 2 minutos. Ni cerca de 7 minutos posteriores había apertura del párpado. Existen varias clasificaciones en cuanto a miastenia gravis. La primera es clínica, es la de Oserman, que es la más conocida, que viene del 1 al 5. En la tipo 1 es solo, puramente ocular, nada más que ocular. Del 2 al 4 son miastenias generalizadas, leve, moderada y severa, y tienen subclases, ¿no? Existe la 2A, la 2B, la 3A, la 3B, dependiendo si la afectación es más músculos axiales o es más vulvar, ¿no? La B es vulvar, la A es axial. Y la clasificación, el número 5, se refiere a la crisis miasténica, en la cual el paciente tiene una falla respiratoria y requiere soporte ventilatorio, ¿no? Existen otras clasificaciones de acuerdo al comienzo, ¿no? Si inicia antes de los 50 años, alguna bibliografía la refiere antes de los 40, es de comienzo precoz, más de mujeres, y se inicia por encima de los 50 años, es de comienzo tardío, y este es equiparable en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? Existe otra clasificación en la cual se divide si es que hay timoma o no hay timoma, y la que viene ganando peso es la clasificación por anticuerpos, ¿no? Ahorita estamos en esto de los anticuerpos, entonces la que viene ganando peso es esto: si está presente el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, ACRA, está presente el anti-MuSK, que es el otro anticuerpo en segunda frecuencia, o está presente el anti-LRNP 4, ¿no? Si no hay ninguno, se le dice seronegativo. Si hay alguno de estos presentes, pues tiene el nombre del anticuerpo que está, ¿no? En cuanto al diagnóstico, antiguamente existía esta prueba del hidrofonio, que se aplicaba al paciente vía endovenosa y a los minutos se miraba la recuperación. El problema de esta sustancia es que es altamente bradicardizante, entonces la FDA ya no lo considera dentro de parte del cortejo diagnóstico de la enfermedad. Se puede hacer prueba con piridostigmina, que viene a ser un símil, pero vía oral, ¿no? Este endovenoso. Son contra la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? La electromiografía, que en el caso de miastenia gravis da diagnóstico, ¿no? Ayuda al diagnóstico. ¿Qué se hace? Se estimula a baja frecuencia y de manera repetida, es decir, canso al paciente, ¿no? Estimulo varias veces repetidamente y lo que miro es, como miran aquí abajo, una caída, un decremento en la onda. Esta es la onda que genera la activación de la fibra muscular. Si yo le estimulo rápido, es decir, lo hago cansarse, la actividad cae, ¿no? El decremento es positivo, jitter o decremento es positivo en esta prueba de estimulación rápida para trastorno de placa neuromuscular. En cuanto al dosaje de anticuerpos, se recomienda hacerlo. El ACRA es el que tiene mayor prevalencia, más del 80% en generalizadas, 60% en oculares, y el MuSK está presente en cerca del 10% de los casos y es más vulvar. Como vimos anteriormente, hay que buscar las enfermedades que están asociadas a la enfermedad, ¿no?
hay que hacer una tomografía de tórax, no todos los pacientes con miastenia gravis en búsqueda de hiperplasia o de timoma. Hay que buscar otras enfermedades autoinmunes, patología de tiroidea que puede estar asociada a esto, ¿no? A esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, se tiene un tratamiento sintomático, que es lo primero que se suele dar, que viene a ser la pidostigmina, que es un anticolinesterásico, ¿no? Se le da al paciente, se bloquea la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, entonces hay mayor disponibilidad de acetilcolina en la placa y el paciente mejora sintomáticamente. Todavía tiene anticuerpos, pero sintomáticamente está mejor. Generalmente siempre se debe asociar a un tratamiento inmunosupresor. Generalmente se inicia prednisona. Si el paciente no está en crisis, generalmente corticoides. Tienen una respuesta relativamente rápida. El problema es que al inicio podrían aumentar la clínica del paciente. Entonces, al inicio del tratamiento con corticoides, debo vigilar al paciente, ¿no? Porque dentro de la primera semana, 10 días, se ha visto que desmejora. Posteriormente empieza la mejoría, ¿no? Generalmente tampoco se decide inicio con dosis muy altas, ¿no? No están viendo que yo diga capulso con metilprednisolona, eso no se hace en miastenia gravis. Otros agentes que ayudan a disminuir la cantidad de anticuerpos o la producción de anticuerpos son azatioprina, bastante usado. El problema de azatioprina es que el efecto inicia tardíamente, 6 meses, 12 meses. Entonces, de inicio necesito combinar prednisona más otro, ¿no? Micofenolato, que tiene un inicio un poco más rápido, ciclosporina, y para casos severos, clínica muy manifiesta, ¿no? Rituximab, eculizumab, ciclofosfamida, son alternativas. Se propugna hacer timectomía. Actualmente, antes se usaba como un tratamiento de rescate, o sea, yo decía, el paciente no va bien, le estoy dando inmunosupresores, sigue mal, pero ahora no, ahora se propugna timectomía en la gran mayoría de pacientes dentro del año, ¿no? Si es que existe evidencia de lesión, se debe hacer. Si es que no la miro y tengo más de 50 años, debería también hacerse. Muchas veces solo raspando el tejido mejora el cuadro. Ahora, aquí tenemos lo que... Esto es la crisis miasténica, ¿no? ¿Qué es la crisis miasténica? Es una emergencia médica, ¿no? Que amenaza la vida del paciente y requiere un diagnóstico temprano y una asistencia, ¿no? Es causada por debilidad grave de los músculos respiratorios, en los cuales el paciente va a requerir un soporte, o también se considera afectación grave de vulvar, ¿no? Un 4B, en el cual el paciente no puede deglutir, necesita una sonda. Cualquiera de los dos está catalogado como crisis miasténica. El 15 al 20% de los pacientes va a presentar esta complicación de crisis miasténica entre los 2 primeros años de la enfermedad. Es alto y esto tiene un riesgo de muerte. Hay que buscar factores precipitantes. Generalmente el miasténico que llega a crisis tiene algún factor que lo está descompensando. Infecciones, hay medicamentos que interaccionan con esto, cirugías, el calor. Y el tratamiento de la crisis miasténica es soporte ventilatorio, inmunoglobulina o plasmaféresis. Un adagio, ¿no? Es que una crisis miasténica en realidad siempre es recuperable, siempre se debe luchar el paciente. Esta es una lista de medicamentos contraindicados en miastenia gravis. Muchos antibióticos están contraindicados. Aminoglicósidos y quinolonas no debería recibir el paciente. Básicamente solo betalactámicos, algunos de ellos. Bloqueantes musculares, obviamente, no toxina botulínica, sulfato magnesio, curare, ¿no? Antidepresivos, antipsicóticos, tratamiento antihipertensivo, ¿no? Betabloqueadores, anestésicos, ¿no? Es una lista larga, hay algunos anticonvulsivantes, así que siempre que tengamos un paciente con miastenia gravis hay que revisar interacciones con la enfermedad porque podríamos descompensarlo. Ahora, pasando a las alteraciones presinápticas, solo son 2, muy brevemente, son bastante raras, ¿no? El síndrome de Lambert-Eaton, que es un trastorno presináptico, como lo vimos al inicio, raro, 2 casos por millón. Este es más de varones, 4 a 1, y se asocia a tumores, principalmente hasta el 50-70% asociados a cáncer de pulmón, de células pequeñas. En este es un paro neoplásico, ¿no? Se generan anticuerpos contra los canales de calcio. Entonces, por más que llegue el estímulo, no hay liberación de acetilcolina. Acá la característica es debilidad muscular proximal, generalmente a miembros inferiores, raro que haya afectación ocular o vulvar, y se asocia más a síntomas vegetativos, ¿no? Se queda de boca, midriasis, disminución del lagrimeo, hipotensión ortostática, estreñimiento. La característica fundamental es el fenómeno de facilitación. A diferencia de miastenia gravis,
que desmejora con el ejercicio. Los pacientes con Lamberito mejoran con el ejercicio. Al ser una afectación presináptica, si yo estimulo, va a haber algo de entrada de calcio y algo de salida de acetilcolina, ¿no? Entonces estos pacientes mejoran con el ejercicio. La electromiografía igual da diagnóstico, pero a diferencia de miastenia gravis, aquí lo que encuentro al inicio es una onda pequeña, que después de hacer estímulos repetidos va a crecer, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Es casi lo opuesto. Y el tratamiento de esto es tratar la neoplasia, inmunosupresores, corticoides, azatioprina, inmunoglobulina, aunque la mejoría es inconstante. Y existe un tratamiento sintomático, así como la piridostigmina para la miastenia, aquí es diaminopididina, ¿no? Eso es mucho más raro. Y por último, botulismo, ¿no? Es una toxina producida por esta bacteria, Clostridium botulum. Generalmente hay 3 tipos de contaminación de la toxina, ¿no? La infantil es una producción endógena de los generalmente aquí lactantes, ¿no? El alimentario, que es por intoxicación por alimentos que están contaminados, mal conservados, ¿no? Generalmente conservas crudas, mal conservadas, que podrían contener la toxina. Y hay una tercera forma, que es por contaminación por herida, ¿no? Una herida contaminada con la bacteria. Los 2 primeros, el infantil, que es por producción endógena, y el alimentario, tienen una evolución rápida, ¿no? La incubación es de 18 a 36 horas. Los síntomas son debilidad, porque aquí lo que hace la toxina es evitar que la acetilcolina nuevamente es presináptico, ¿no? Si bien hay entrada de calcio, la molécula que debería llevar la vesícula con acetilcolina a la membrana presináptica está bloqueada por la toxina. Entonces lo que es debilidad, caída de párpados, dificultad para deglutir, hablar, dificultad para respirar, náuseas, da parálisis, ¿no? Y que puede llegar a ventilación mecánica, ¿no? Puede ser una parálisis severa. El tratamiento es soporte ventilatorio, inyección de antitoxina y algunas terapias que puedan mejorar el tema vulvar, ¿no? Bueno, eso sería todo.